eran casos interesantes que estamos analizando, ¿no? En este tipo de auditoría que estamos viendo, jóvenes, algo muy importante son los hallazgos, las deficiencias, ¿ya? En eso difiere un poco de lo que es la auditoría financiera, ¿no, jóvenes? La auditoría financiera lo que se hace es revisar las cuentas, ¿no? Verificamos si las cuentas están adecuadamente expuestas, su evaluación, etcétera, etcétera. En esta auditoría su alcance es mucho más ilimitado. Ese es el problemita, jóvenes. Y como dice su nombre, hay que evaluar la gestión, ¿no? Es decir, las decisiones que se han tomado por los ejecutivos, administradores de la empresa, ¿no? Es una auditoría mucho más amplia, ¿no? Se pueden evaluar actividades, procesos, funciones, eh, procedimientos, etcétera, etcétera. No se trata de evaluar muchos aspectos, se puede evaluar. Y al hacer esta auditoría, jóvenes, lo que se trata de ver es eso, ¿no? La eficacia, la economía, eficiencia de las operaciones, de las actividades, ¿no? El cumplimiento de objetivos, de metas, de resultados, básicamente. Ver si se han optimizado recursos, todo eso, ¿no? Las deficiencias, los problemas, las fallas, inciden, jóvenes en el cumplimiento, ¿no? De esto, de alcanzar los resultados esperados, las metas esperadas. Entonces se trata de identificar, ¿no? Todo lo que incide, todas estas deficiencias que serían los hallazgos, que tienen un efecto trascendente, efecto importante, ¿no? En la organización, en la empresa, para cumplir justamente eso, sus metas, ¿no? Todo aquello que está en contra de la eficacia, de la economía, de la eficiencia, ¿no? Las deficiencias, las fallas, indudablemente inciden, jóvenes, ¿no? Inciden. Es algo que tiene que controlarse, algo que tiene que evitarse, ¿no? En las empresas hay que evitar, jóvenes, estas fallas, deficiencias, fallas, falencias, debilidades. No sé cómo quieren hablar ustedes, porque eso repercute negativamente, ¿no? Va a incidir, ¿no? En la buena marcha de la empresa, va a incidir que la empresa logre los resultados esperados, alcance sus objetivos, sus metas. Eso es importante. Ya, jóvenes, entonces vamos a terminar esa práctica que estamos viendo. A ver, están terminando de entrar, creo que han entrado casi todos ya. Casi todos ya han entrado, jóvenes. Y estas prácticas que estamos viendo, yo creo, les abre la mente, ¿no? Es, ver desde otra perspectiva, ¿no? La auditoría. Y les decía, una parte clave es esa, ¿no? Dice que el auditor, la auditora tiene un ojo clínico, ¿no? Observa, es identificar, ¿no? Ah, por aquí está el problema, ¿no? Este es el lugar donde hay problemas, donde hay fallas. Y eso se logra un poco también base a la experiencia y hay cierta aptitud que uno tiene, ¿no? Para identificar este tipo de deficiencias, ¿no? Fallas, debilidades. Entonces es importante eso. Es como la punta de un ovillo, ¿no? Donde uno ve y empieza a jalar y empieza a encontrar problemas. Entonces, así, jóvenes, ¿no? Hay indicios. Justamente para eso están también los indicadores, ¿no? Que nos dan una pauta, una idea. Hay que ver eso, jóvenes, evaluar. Las empresas que no tienen sistemas organizativos estructurados, las que no tienen, aquellas empresas que no cuentan con manuales, con procedimientos establecidos, definidos, son empresas que van a tener problemas, jóvenes, ¿no? Son empresas que van a tener mayor problema, seguramente, este tipo de empresas. ¿No? Uno puede darse cuenta, el clima laboral, se dice, ¿no? Uno va a una empresa se da cuentas, ¿no? Eh, Cuando trabajan con los, ¿cómo les diría? Cuando hay un clima negativo, ¿no? Cuando no hay compañerismo, no hay trabajo en equipo. Dice que el éxito en cualquier organización, jóvenes, es el trabajo en equipo. Entonces uno se da cuenta, ¿no? Cuando hay, percibe, ¿no? Cuando hay gente malhumorada, gente que está haciendo lo estrictamente necesario, ¿no? Para cumplir sus labores, entonces uno se da cuenta, ¿no? Jóvenes, el trato que uno recibe también, ¿no? Cuando va a una empresa.
está de visita una empresa, uno se da cuenta, ¿no? Cómo trabaja el personal. Entonces, son indicadores, pues, de problemas, de fallas, de deficiencias, jóvenes. Esas empresas, obviamente, tienen problemas. Hay problemas, jóvenes, que hay que identificar y hay que encontrar, ¿no? ¿Para qué? Para subsanar, corregir, ¿no? La auditoría exterior tiene un fin netamente constructivo, jóvenes. No se trata de hacer daño a nadie ni de perjudicar a nadie, ¿no? Se trata de mejorar procesos, procedimientos, actividades, funciones, labores, en beneficio de la empresa, ¿no? Todo lo que se vaya haciendo va a ir en beneficio. Ya, jóvenes, entonces vamos a entrar rapidito a concluir esa práctica, pero queda un poquito, es importante su opinión de ustedes, por eso les pregunto, jóvenes, porque ustedes ya tienen un criterio mucho más formado, ¿no? Están ya concluyendo la carrera, muy pronto vamos a ser colegas también con ustedes, ¿no? Los controles de lectura, no se olviden, jóvenes, el jueves hay un primer control de lectura, ¿ya? Me imagino que ya están leyendo estas normas de auditoría operacional, que es importante que rigen para el sector público, ¿no? Ya, Gladys, ¿tienes tu micrófono abierto? Hay un micrófono que está abierto de alguien. Ya, entonces, a ver, jóvenes, iremos rapidito. Vamos a ir rapidito a ver esta práctica que estamos analizando, jóvenes. Hay que analizar rapidito porque el tiempo corre inexorablemente. A ver, jóvenes, estamos en... ¿dónde estamos? Caso de auditoría interna. Ya habíamos analizado una parte, ¿no? A ver, faltaba una parte más, vamos a concluir rapidito. Eh, Tenemos que apurarnos con los casos también porque el tiempo, reitero, vuela. A ver, aquí está, creo, los casos que estábamos analizando. Voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Vamos a compartir la pantalla. ¿Era este? Sí. Mm. Ya, ¿hasta qué punto habíamos analizado, jóvenes? ¿Se acuerdan? Hasta el punto 6, licenciado. ¿Sí? Ya, gracias. Hasta el punto 6. Voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Ya, primero compartiré mi pantalla porque nos vamos a tratar de apurar un poquito. A ver, primero compartiré mi pantalla, lo primero. Las dos pantallas voy a compartir, las dos salas, a ver dónde está toda la pantalla. Compartir, estoy compartiendo con la sala 1 y con la sala 2 también voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Primero que ingresen, algunos compañeros están ingresando, a ver, nos apuraremos un poquito porque ¿dónde presentar toda la pantalla? Compartir. Ya, estoy compartiendo con las dos salas mi pantalla. Y acá está, ¿no? Son algunos casos que se pueden dar, jóvenes. El punto 6 habíamos analizado. Un ministro dice, le opina que las labores son... es una duplicación de labores, ¿no? Entonces, ser una duplicidad no es una duplicidad de labores, ¿no? Trabajo de auditoría interna no es una duplicidad. Entonces, ¿qué habría que decir a este señor, al ministro, una autoridad? Habrá que decir al señor ministro, es importante destacar a su distinguida autoridad que la labor de auditoría interna es un trabajo profesional, completamente independiente de las actividades que desarrolla la Contraloría General del Estado. Las auditorías internas desarrolladas al interior de una entidad o institución pública deben ser remitidas a la Contraloría General del Estado. Estas auditorías a esta institución les servirán de insumo para planificar y desarrollar futuras auditorías. Ustedes saben que las auditorías en el sector público, jóvenes, se envían a la Contraloría. Con referencia a su propuesta de un nuevo puesto laboral al interior de este ministerio y de un posible incremento salarial,
Habrá que decirles, estoy sumamente agradecido por esa importante decisión, ¿no? Sin embargo, quiero manifestarle que me encuentro muy cómodo con las labores que actualmente desempeño, para las cuales me he capacitado adecuadamente. Me imagino, joven, si ustedes les gusta la auditoría, es que depende mucho, ¿no? A alguno puede gustar la contabilidad, entonces será contador general, ¿no? Se abocará, esa será la principal labor que desempeña en su ejercicio profesional. A algunos, obviamente, les gustará la auditoría y habrá que ver eso, ¿no, jóvenes? Eso debe ser muy personal, ¿no? Pero el trabajar en auditoría implica cierta especialidad, jóvenes, ¿no? Si voy a trabajar en esa área, voy a quedar un buen tiempo, ¿no? En esa área. Voy a ser auditor, ¿no? Porque me estoy, diríamos, especializando para esa labor, ¿no? Es importante labor y delicada labor. Entonces, esta práctica se resuelve con respondiendo así en forma escrita, jóvenes, a cada punto, ¿no? A cada punto hay que responder más o menos de esta manera, ¿no? Obviamente, si están hablando ustedes con una autoridad, con una jefatura, obviamente hay que tener tacto, ¿no? El auditor también tiene tacto. ¿Qué significa eso? Que habrá que responder en forma muy diplomática si quieren hacer notar a esa persona que está equivocada, ¿no? No le van a increpar, no van a decir, usted no sabe nada, está hablando macanas a su jefe. Habrá que tener formas de decir, ¿no? Uno puede decir una misma cosa de varias maneras, ¿no? El lenguaje tiene que ser simple, educado, ¿no? Respetuoso del auditor, ¿no? En cualquier trabajo que desarrollen jóvenes, eh, el auditor no es una persona que se va a pelear con todo el mundo, ¿no? A discutir, no, es un trabajo profesional, por favor. Jamás se pongan ahí a gritar a otras personas o a un trato, no, el auditor hace un trabajo cortés, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Si alguien no nos quiere dar información, nada, no hay que discutir ni pelear, hay que recurrir a la jefatura, ¿no? Si tropiezan con un problema de estos, hay que recurrir a la jefatura, hay que ir a la gerencia general, en su caso, o al gerente de esa área, ¿no? Decir que no se le está proporcionando la información necesaria y van a tener que comentar la situación a la gerencia general, ¿no? El auditor, la auditora depende del máximo nivel ejecutivo. Nos van a ver ustedes como si van al gerente general y explica en situación que no se está brindando la información necesaria, el gerente general se encargará de jalar las orejitas a ese gerente de área, ¿no? No usted, no tiene que ir usted a discutir y decir, por favor, ayúdeme información, ¿no? Reitero, generalmente no ocurre eso mucho, ¿no? No se presenta esa situación. Solo a nivel de cargos muy subalternos podría haber alguna negativa, ¿no? Pero hay que recurrir a la jefatura de esa gerencia o a la gerencia de área y las cosas cambian, jóvenes. Cambian automáticamente, ¿no? Entonces es importante. Ya, a ver, el punto 7. En el caso anterior, el ministro agrega que en cualquier año que la Contraloría no efectúe una auditoría externa, él mismo contratará una consultora privada de auditores, eliminando así la necesidad de una unidad de auditoría interna. ¿Qué haría usted? A ver, jóvenes, ¿qué haríamos nosotros si nos dicen eso? Que la auditoría, que la Contraloría, si no efectúa una auditoría, se puede contratar consultores privados de auditores, eliminando así la unidad de auditoría interna. ¿Creen que esto es válido, jóvenes? ¿Práctico? ¿Válido? No sé. ¿Cuál es la opinión que tiene? A ver, pero no esperaremos mucho, están más de 100 alumnos. Son varias carreras. Licenciado, si no me equivoco, A ver, perdón, se te escucha muy bien. ¿Cómo dices? perdón, ¿Quién está licenciado, si no me hablando? equivoco, Adrián. en Sí. ¿Cuál es tu opinión, las Adrián? empresas privadas no pueden hacer auditorías públicas. Ya, por eso se llama auditoría interna, ¿no?
una entidad privada no puede reemplazar un trabajo de una auditoría interna, ¿no? ¿Qué características tiene la auditoría interna? Que es una auditoría realizada por auditores dependientes de la organización, de la empresa. Entonces, contratar externamente a consultores es un trabajo de consultoría, no es lo mismo que una auditoría interna, ¿no? Obviamente hay diferencias sustanciales. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que hacerle notar a esta autoridad que está también equivocada, pero reitero siempre con mucho tacto, mucha diplomacia. A ver, aquí esto habíamos respondido con, creo que el anterior semestre hicimos esto. Les respondería, para ganar tiempo estoy leyendo ya esta partita, jóvenes, porque son 15 casos, estamos en la mitad, es decir, les respondería, señor ministro, el trabajo de auditoría interna está normado por ley. En ningún caso puede ser sustituido por el trabajo de una consultoría privada, ya que al ser el personal de unidad de auditoría interna dependiente de la empresa, contratar personal externo haría perder su esencia. Obviamente, ya no sería auditoría interna. Y estamos hablando de consultoría, no estamos hablando... A ver, es importante destacar que el trabajo de auditoría interna está al servicio de su administración y le sirve para descargar adecuadamente sus responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que una explicación así está mucho más clara para que entienda esta persona que está pues equivocada, ¿no? Si piensa que así, que a través de una consultoría privada se puede sustituir el trabajo de unidad de auditoría interna, ¿no? Entonces hay que hacer notar eso, ¿no? Obviamente ya no sería pues, auditoría interna, ¿no? Si contrato personal externo de una consultora privada, ya no sería dependiente, ¿no? La auditoría interna es dependiente de la empresa, de la organización, de la institución. Ya pierde esa esencia de auditoría interna. Y habrá que hacer notar también por qué es importante la auditoría interna, ¿no? Ayuda a descargar sus responsabilidades a esos ejecutivos, ¿no? Alerta posibles fallas, deficiencias, problemas, recomienda, sugiere acciones correctivas, ¿no? Y todas esas acciones correctivas le van a evitar un dolor de cabeza a las cabezas de la organización, ¿no? Ahí están si es empresa pública, peor, o si es entidad, institución pública, mucho más grave, ¿no? La ley SAFCO. Hay responsabilidades jóvenes, ¿no? Hay responsabilidad administrativa, ¿no? Si hay fallas, deficiencias abajo, por personal subalterno, recae sobre esa gerencia. Va a recaer sobre esa gerencia por no haber adoptado las acciones necesarias para evitar este tipo de hechos, de situaciones, ¿no? Que se pudieran dar. Entonces, jóvenes, hay que hacer notar eso, ¿no? La auditoría está al servicio, está en beneficio de la organización, está detectando fallas, deficiencias importantes que pueden repercutir negativamente en la gestión de una administración, de un administrador, de un gerente, de un accionista, qué sé yo. Entonces estamos ayudando, ¿no? Corrigiendo. Ya, entonces seguimos, jóvenes. Usted como jefe de unidad de auditoría interna del Instituto Boliviano de Seguridad Social ha programado un examen del Departamento de Personal del Instituto. El jefe de personal, al conocer sus planes, le envió una carta indicando que él no permitirá dicho examen, sugiriendo que en el futuro todo examen de auditoría interna debe ser limitado a asuntos financieros. Él indica que, en su opinión, los auditores internos, siendo solo contadores especializados, no son competentes fuera del campo financiero. ¿Qué haría usted? A ver, joven, soy todo oídos. Es importante que, a ver, primero capten el problema y es importante la opinión que tienen ustedes, jóvenes. A ver, ¿cuál es la opinión que tienen? A ver, ¿se puede presentar un caso así? ¿Quién sabe, no? Algo parecido puede darse en su ejercicio profesional, no sabemos, ¿no? En la viña del Señor, dice, hay de todo. Hay personas intransigentes, hay personas que tienen también, pueden tener pensamientos completamente equivocados, ¿no? No, no todos vamos a concordar con
en muchos aspectos, pero si se presentara una situación similar o parecida, ¿qué harían ustedes? ¿Qué les dirían? Ya, Licenciado, ¿por qué son buenos tan días. callados y calladas jóvenes? Son tantos alumnos que están en la Licenciado, sala, dos salas y callados y calladas. Perdón, estaba hablando alguien interrumpido. Armando, ¿quién estaba hablando? ¿Armando? yo, licenciado, Ya, yo, ¿cuál es tu sugerencia, Armando? ¿Qué debíamos hacer ante una situación parecida o a una ah, situación como esta? como el jefe de personal se está oponiendo a que cumpla con mis labores como jefe de auditoría, entonces yo no puedo eh, hacer el trabajo a la fuerza, ¿no? Entonces, si no me están dejando hacer mi trabajo, yo enviaría una carta a la MAE, a la máxima autoridad de la institución, con el fin de explicarle los motivos por los cuales no me dejan realizar mi trabajo de auditoría interna. Y también mm, a través de esa carta me, me quitaría ese peso de responsabilidad, podríamos decir, ya que le advertiría a la MAE las serias consecuencias que puede causar a su gestión el hecho de que no me dejen realizar mi trabajo de auditoría. Esa sería mi opinión, licenciado. Ya, no, está muy bien, Armando, muy bien. Algunos aspectos importantes menciona Armando, ¿no? Indudablemente el trabajo de director es un trabajo programado, les decía jóvenes, y el no desarrollar ese trabajo repercute pues, en el cumplimiento de mi programa, ¿no? En mis cronogramas, el programa de auditoría que tengo que ejecutar, en las auditorías que tengo que desarrollar, en el cumplimiento de mis auditorías, ¿no? Evidentemente afecta, ¿no? Me afectaría eso, ¿no? Y a veces hay opiniones así, jóvenes, no se alarmen si alguna vez se encuentran situaciones así, ¿no? Hay gente renuente, gente que no quiere, ¿no? A veces hay problemas, entonces nadie quiere que le identifiquen los problemas jóvenes. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal su trabajo, obviamente, siempre hay situación, ¿no? Siempre. Entonces, en lugares donde hay más problemas, son indicios también jóvenes, pautas que uno tiene para entender que hay problemas al interior de esas unidades, ¿no? Cuando les objetan, les ponen trabas, no son colaborativos, hay por algo, ¿no? Eso es por algo, jóvenes, no es porque tenga mal carácter la persona que está siendo auditada, sino indudablemente no quiere que se ventilen cositas, pues que se puedan ver cosas que afectan, ¿no? A la organización, ¿no? Deficiencias, problemas, fallas, malas prácticas, malos trabajos. Hay muchos aspectos jóvenes, ¿no? Que se da ante esta situación, ¿no? Ahora, un poco lo que ya conversábamos anteriormente y también decía Armando, ¿no? En este caso, a veces conveniente recurrir, ¿no? A veces, bueno, directo a la gerencia general, tal vez seríamos muy radicales, había que recurrir a la gerencia de área, ¿no? A los jefes. Ahora, pero si este jefe de departamento de personal, había que ver, ¿no? Si es un departamento, si es... A veces hay también gerencia de recursos humanos. Si es gerencia de recursos humanos y el gerente de recursos humanos, un gerente de área está negando dar información, es otra cosa mucho más delicada, ¿no? Hay que recurrir a su jefatura, ¿no? Ahora, si este jefe de personal depende del jefe de un departamento administrativo, había que recurrir a ese jefe administrativo, ¿no? Ahora, si depende de la gerencia financiera administrativa, habría que recurrir al gerente financiero administrativo, ¿no? Es bueno siempre recurrir primero a la gerencia de área, ¿no? A la gerencia de área. Ahora, si un gerente de área niega información es mucho más delicado, ¿no? El gerente de área depende de la gerencia general. Ahora, evidentemente es importante esto, ¿no? Armando, si hay que hacer una nota, una cosa escrita. Pero, a ver, la preguntita un poco iba en este sentido, ¿no? A ver, en este caso dice, él indica, ¿qué haría ustedes? Bueno, una opción sería esa, ¿no? Lo que decía Armando, recurrir directamente, bueno, primero tal vez a la gerencia, hay una gerencia de área que es al jefe de la persona que nos está impidiendo o no nos está entregando la información. Si es un gerente de recursos humanos, hay que recurrir al gerente general, obviamente.
Pero también sería importante hacer notar un poquito, ¿no? La situación a esta persona, sin necesidad de discutir, no es que, reitero, nunca discutan ustedes con personal que esté así agresivo, que no quiera darse información. ¿Qué se le podría decir a esta persona, no? A ver, aquí vamos a colocar, a ver. Les respondería, ¿qué le diría a esta persona? Nos ha dicho que no, ustedes son contadores especializados, no están facultados a hacer una auditoría en el área de personal. Señor jefe de personal, lamentamos mucho la decisión tomada por su persona de impedir la realización de una auditoría programada en el área de recursos humanos. Asimismo, le comunicamos que nos veremos obligados a comunicar esta su decisión ante la gerencia general. Por otra parte, es importante hacer conocer a ustedes que está muy equivocado al pensar que los auditores son solamente contadores especializados. Habrá que decir, los auditores tienen una formación amplia e integral que hemos completado en nuestra formación universitaria para desarrollar en forma profesional diferentes tipos de auditoría. O sea, no está de más también hablar así, reitero, respetuosamente, jóvenes, ¿no? Siempre con un respeto debido, ¿no? No hay que, como les diría, sulfurarse, gritar, ponerse nerviosos, no, con mucha diplomacia hay que hacer notar, ¿no? Y habrá que hacer notar eso, ¿no? Hacer notar que está equivocada esta persona, ¿no? Podemos responder esto. Ahora, obviamente, se puede, a veces también hay desconocimiento, jóvenes, ¿no? Podría haber, bueno, si la objeción a entregar información, a que se haga una auditoría, obedece a problemas que se pueden estar presentando en esa, es fácil comprobar eso, jóvenes, es ver un poco y uno se da cuenta, ¿no? Pero si es desconocimiento, a veces también hay personas jóvenes que no tienen el conocimiento adecuado, ¿no? Y hablan sin saber, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces hacer notar, ¿no? Explicar también, ¿no? De que no es así, que no es evidente, ¿no? Esa idea equivocada que tiene. Pero, reitero, lo más posible es que haya problemas de eficiencia. Por eso la gente evita, la mayoría de las veces, jóvenes, la mayoría no es tanto por desconocimiento, sino porque hay problemas. Por ese motivo son renuentes, no entregan la información requerida. Ahora, para la parte de información, jóvenes, es importante pedir por escrito, ¿ya? A veces lo verbal también, a veces las palabras se las lleva el viento, dice, ¿no? Es importante de forma escrita pedir, si van a revisar algunos documentos, pedir en forma escrita y recepcionar, jóvenes, con un listado, ya tener mucho cuidado, ¿no? No recepcionen así verbalmente o reciban verbalmente documentos, ¿no? A veces un expediente fácil es eso, ¿no? Ah, yo le digo, usted lo ha perdido, ¿no? Culpar al auditor, ¿no? De la ausencia de algún documento, ¿no? No me ha devuelto un comprobante. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, jóvenes, es bueno hacer un cotejo, ¿no? Ver qué documentos están recibiendo y devolver también con un listado, ¿ya? Cuando son documentos así importantes, pueden estar revisando títulos, valores, no sé, algunos documentos importantes, ¿no? Títulos de propiedad, qué sé yo. Entonces hay que recibir siempre con un listado, jóvenes, verificando, y hay que devolver también con un listado, ¿no? Y con una firma de recepción, ¿no? Eso para, hay que tener cuidado, jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa si pide un documento? Algo fácil es culparse al auditor. Ah, no, le dimos a usted lo ha perdido. Tal vez no nos han dado, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones es importante siempre en forma escrita, jóvenes, ¿no? Solicitar documentos, recibir en forma escrita. Ya, jóvenes, entonces, bueno, está bien lo que decía Armando, seguramente vas a tener que comunicarse a la gerencia general. Si esta jefatura de personal depende de la gerencia general, habrá que recurrir a la gerencia general. Si depende de alguna gerencia de área, habrá que recurrir a la gerencia de área previamente, jóvenes, ¿no? A la gerencia de área. Si es un gerente de área que se niega a brindar información, a permitir nuestro trabajo, hay que recurrir al gerente general, ¿no? Hay que comunicar.
Ya, usted es el jefe de la unidad de auditoría del Ministerio de Economía. El ministro le llama y le dice que es necesario cumplir con los principios de control interno sobre dotación de funciones y que el único funcionario capaz de reemplazar al contador mientras él toma de vacaciones es usted. ¿Qué haría usted? A ver, este caso, jóvenes, si se presentara un caso similar, ¿qué haríamos? Licenciado, se le agradecería por tomarnos en cuenta, pero al ser auditores no podríamos dejar nuestra función, ya que es de vital importancia para la empresa. Ya. A ver, su compañero Adrián dice, le agradeceríamos, ¿no? A este ministro por pensar en nosotros para esa labor importante. Eh, pero ¿por qué, jóvenes? A ver, lo que no, esta partita, ¿por qué no se debe aceptar situación? A ver, no le capté muy bien, Adrián, lo que decía la última parte. ¿Qué está mal? Hay algo que está muy mal, ¿no? ¿O qué estaría mal? Licenciado, Sí, Armando, adelante. eh, por ejemplo, un servidor público que está desarrollando su trabajo en el área de auditoría y que al siguiente mes, por ejemplo, es transferido al área de contabilidad, no se vería tan prudente. Esto puede ocasionar que el funcionario quiera incurrir en actos de manipulación de cuentas con el fin de que pueda beneficiarse mismo, él mismo a su persona. Lo más recomendable sería dar la oportunidad tal vez al auxiliar con mayor experiencia de la misma área mientras que el contador regrese de sus vacaciones. Eso, licenciado. Ya está, mire, hay unas cosas importantes también que habla Armando, ¿no? Hay un conflicto de interés, jóvenes. Yo no puedo ser juez y parte. Ese es el detalle importante. A ver, si yo soy auditor, voy a hacer trabajo contable, después vuelvo a mis funciones de auditor, voy a tener la independencia necesaria cuando hago una auditoría a mí mismo, cuando revise la contabilidad que yo manejé, los registros que yo me hice cargo durante la suplencia que hice a ese contador, yo voy a decir, he hecho mal esta parte del registro, me equivoqué en mi mismo informe. Entonces, No, no, licenciado, no tiene sería un sentido. conflicto de interés. No puedo ser juez y parte a la vez. Entonces, esas situaciones no deben aceptarse nunca, jóvenes. Ya, usted no, el auditor no hace trabajo operativo, es un trabajo de fiscalización, ¿no? En empresas privadas, asesoramiento, fiscalización, pero no desarrolla actividades operativas, ni tiene mando lineal sobre otras unidades. No, el auditor responde al máximo nivel ejecutivo. Entonces, ahí está el gran problema, jóvenes, hay un conflicto de interés. ¿Cómo diríamos? A ver, bueno, las decisiones muy propias, jóvenes, de cada uno de ustedes, pero hay que poner ideas simplemente, ¿no? Entonces, a ver, aquí, que esto habíamos puesto en otro cursito, ¿no? ¿Qué pasamos? A ver, dice, le diría lo siguiente, señor ministro, le agradezco mucho el haber pensado en mi persona para efectuar el reemplazo de la voz del contador general. Sin embargo, es importante notar a su autoridad que mi persona se encontraría imposibilitada de asumir esas funciones, debido a que se presentaría un conflicto de intereses. Cuando tenga que restituírseme a mi cargo en mis funciones habituales, es razón a que mi persona no podría efectuar una auditoría a labores operativas que habrían sido desarrolladas por mi persona en el periodo que me correspondió reemplazar al contador. En otras palabras, señor ministro, mi persona no puede ser juez y parte a la vez en las labores de fiscalización que desarrollo en mi calidad de auditor interno en el ministerio. Entonces, es una forma de explicar claramente, jóvenes, que el auditor no puede hacer trabajo operativo. Ya, reitero, jóvenes, ¿por qué? Porque va a haber un conflicto. Yo no puedo auditarme a mí mismo, ¿no? No sé si se entiende esta parte.
Yo no puedo auditar algo que yo he manejado, ¿no? Porque me veo impedido, pues, jóvenes, de ser completamente independiente, ¿no? Yo mismo voy a decir, me he hecho mal algo, si hubiera un problema, si algo nos hubiera hecho bien, jóvenes. Yo en mi foro voy a decir, durante la suplencia que hice, cometí un error. No puedo colocar eso, ¿no? Entonces, se va a tapar seguramente algunos países que podrían haber, no hay la... Y además no puede asumir un auditor jóvenes, ¿no? No puede asumir esas labores operativas. Ya tampoco alguien del área, ¿no? Armando decía, bueno, tal vez un auxiliar podría. No, de auditoría no puede trabajar ahí, joven, no puede ser trabajo operativo. Alguien que esté trabajando en auditoría, no jóvenes. Entonces tendría que dejar de ser auditor, ¿no? Yo tendría que dejar, si soy auditor interno y voy a hacer labores de contador, tendría que dejar mis labores ya de auditor y dedicarme a ser contador. Pero volver a hacer trabajo de auditoría, luego de hacer un trabajo operativo es complicadito, jóvenes. Ya eso, situación hay que tener mucho cuidado. Reitero, no puede ser juez y parte. Yo mismo auditarme a mí mismo. Yo mismo hacer tareas operativas, yo mismo auditarme sobre las tareas que yo mismo he desarrollado. ¿No? Es un trabajo independiente, imparcial, independiente de la auditoría jóvenes. No puedo yo en ningún momento, hay situaciones que hay que evitar, ¿no? No puedo aceptar. Ya, nos oponemos jóvenes. El ministerio mencionado en los casos 9, perdón, en el caso 9, los informes de auditoría interna han divulgado varias irregularidades con respecto a los gastos por viáticos y servicios contratados. El ministro le llama y ordena que todo el personal de auditoría interna dedique el tiempo completo al examen de los 100% de los gastos efectuados. Usted había programado exámenes sobre ingresos propios, administración de almacenes y varias otras áreas. El ministro le indica que, en su opinión, exámenes selectivos son una macana y con su objetivo como jefe de la unidad de auditoría interna se efectuar exámenes al 100% de los gastos. ¿Cuál es su opinión y qué respondería? A ver, ¿se entiende este problema, jóvenes? Hay una autoridad que está mencionando que debe hacerse, dice, una auditoría al 100%, debe revisar 100% de las operaciones, transacciones, que no debe hacerse pruebas selectivas, exámenes selectivos o muestrales, si quieren. No se podría ser licenciado porque la auditoría siempre se hace hasta un cierto porcentaje, nunca es 100%. Sería mucho. Y ya, algo importante estaba diciendo su compañero Andrés, ¿no? A ver, no se puede hacer, jóvenes, lo ideal, lo lindo, lo ideal sería revisar todo, joven, 100% de todo. Pero, ¿qué dice Andrés? No se puede hacer, ¿no? Demandaría mucho tiempo, muchos recursos, destinar gran parte del personal a ese tipo de trabajos, ¿no? Les reitero, entonces, la selección de muestras es válida en la auditoría, jóvenes. El revisar en forma muestral es válida. ¿Y qué me da, eh, a ver, una idea de cómo revisar el alcance de la muestra? Me da la evaluación de control interno. Si yo al evaluar el control interno detecto que la empresa tiene un débil sistema de control interno, tendré que revisar mayor número de transacciones, ¿no? El alcance tendría que ser con mayor profundidad, ¿no? En la medida que yo encuentre más problemas, indicios de problemas, significa que tendré que tomar mayor cantidad, una muestra mayor, ¿no? Y a la medida que el sistema de control interno me da cierta confiabilidad, reduciré mi muestra. Pero la muestra, como dice Andrés, está presente en trabajos de auditoría, ¿no? A ver, es un ejemplo, podemos ver sencillo, por ejemplo, cuando hay elecciones jóvenes, se toman muestras, ¿no? Y la procesión es muy cercana a la realidad, ¿no? Cuando hay elecciones presidenciales o de alguna autoridad, se toman muestras jóvenes, por decirles,
una muestra, pero que sea representativa, es decir, por estratos, hay formas, ¿no?, de obtener muestras, pero el grado de aproximación es muy cercano, ¿no? La persona que a través de la muestra hemos visto que iba a ganar, gana, y con una aproximación muy cercana a la realidad, ¿no? Y se ha tomado muestras, ¿no? No se ha encuestado a todo el mundo, ¿no? Se ha encuestado solo a una parte, ¿no? No sé si es algo similar, jóvenes. Cuando hay problemas, a través de una muestra ya podemos determinar si hay muchos problemas o pocos problemas al interior de esa revisión que estamos haciendo, ¿no? Revisando una muestra ya nos da una pauta de cuántos problemas podría haber o no haber en ese trabajo de revisión que estamos haciendo, ¿no? Entonces, está presente, lo que dice Andrés es evidente, su compañero Andrés, y había que responder también, pues, de esa manera, ¿no? Señor ministro, nuevamente, así, educadamente, ¿no? Siempre hay que ser educados en la vida, jóvenes. Es muy importante su sugerencia, reitero, no le va a increpar, jóvenes, a una autoridad, tengan cuidado, ¿no? Es el jefe. No va a decir, usted no sabe nada, está en la luna de Valencia. No tiene idea de lo que está hablando. No vamos a decirle eso, jóvenes. Hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado con el lenguaje, jóvenes. Un lenguaje cortés siempre hay que mantener. Ya, hacer notar lo que uno quiere decir, pero en forma cortés, ya educada, sin necesidad de increpar, de hacer un juicio de valor. Señor ministro, muy importante su sugerencia y la recomendación de su autoridad para efectuar una auditoría en profundidad, revisando el 100% de los viajes otorgados al personal y de los servicios contratados, ya que en forma preliminar se han evidenciado irregularidades importantes. Sin embargo, es también importante hacer notar a su autoridad que en los procesos de auditoría, en muchos casos, se hace necesario incluir pruebas muestrales y selectivas dentro del mismo proceso de auditoría. A través de esas pruebas selectivas se puede detectar e inferir la existencia de errores e irregularidades significativos si los hubiera. Es un procedimiento válido en trabajos de auditoría. El desarrollo de un trabajo de auditoría revisando el 100% de los gastos se considera inviable, ya que revisando una muestra se podría tener una aproximación muy cercana a la que se lograría, aquí una palabrita, a la que se lograría una revisión completa y detallada. El efectuar una revisión del 100% de los gastos, como usted indica, implicaría el desarrollar una misma auditoría en un tiempo mucho más prolongado, situación que incidiría el no poder cumplir a cabalidad el plan anual de auditorías de la presente gestión. Punto. Entonces acá, jóvenes, estamos haciendo notar, ¿no? Que en realidad lo que hemos conversado, lo que hemos ahorita debatido un poquito con ustedes, no, bueno, no debatido, hemos interactuado, conversado, que el trabajo muestral es pues válido, jóvenes, ¿no? Y nos va a llevar una progresión bastante aproximada, ¿no? Reitero, jóvenes, y para ver el alcance de la muestra es importante evaluar antes el control interno. Reitero, jóvenes. Empresas que no tienen procedimientos definidos, políticas, normativas, manuales, hay que parar las orejitas. No, esas empresas o instituciones tienen problemas, jóvenes, ¿no? Las empresas organizadas no, ¿no? Por eso no todas las empresas son iguales, jóvenes, ¿no? Depende mucho, ¿no? Depende de muchos aspectos, ¿no? Pero sí son, eso ya no son ideas, jóvenes, de cómo está la empresa, ¿no? La ausencia de este tipo de documentos. Y hay que parar un poco las orejitas y habrá que ver con mayor detalle, ¿no, jóvenes? Habrá que evaluar con mayor detalle, dependiendo, ¿no? En este tipo de auditoría, jóvenes, en la auditoría de gestión es importante las áreas clave, ¿no? Las áreas problemáticas, las áreas donde hay problemas, ¿no? Hay que orientar el esfuerzo a esas áreas. Yo os decía, los programas de auditoría son susceptibles de modificación, de mejora en este tipo de auditoría. No hay tanto programas estándar como la auditoría financiera, ¿no? La auditoría financiera la cuenta bancos,
la cuenta caja, voy a tener un programa estándar que me sirve para cualquier empresa, o en gran manera, ¿no? En cambio acá los programas se van haciendo a medida, en función de lo que uno vaya encontrando, jóvenes. Hay que ir orientando el esfuerzo donde hay problemas, donde hay deficiencias, donde hay fallas importantes, significativas. Nuevamente les aclaro, ¿cuáles son los hallazgos más importantes que tienen efecto económico, financiero? Lo están haciendo perder dinero a la empresa. Hay que orientar los recursos a ese tipo de problemas, fallas. Después, los que afectan a la calidad del servicio, a la calidad del producto. Aquellas deficiencias, fallas que están originando pérdida de clientes, que clientes se vayan, se alejen. Esos son hallazgos importantes, ¿no? Aquellos hallazgos que tienen impacto, efecto importante en la empresa, ¿no? Que repercuten en el cumplimiento de objetivos, de metas. Esas fallas son importantes. Hay que ir a lo importante siempre jóvenes, ¿no? Al igual que la auditoría financiera, la materialidad, decimos, ¿no? La significatividad, la importancia, lo importante. No hay que irse por las ramas a cosas intrascendentes. No, hay que ir a lo grande, a lo que afecta. Ya, entonces, jóvenes, a ver, para ir concluyendo, a ver, aquí en estos últimos puntitos solo van a subir, jóvenes, esta práctica, solo a manera de comentario, ya, rapidito vamos a comentar, jóvenes, en su calidad de jefe de auditoría interna de una empresa del Estado, el gerente le pide que coopere con todo lo posible con auditorías de Contraloría para facilitar el examen de estos últimos, ya que esto permitiría conocer cómo trabaja la Contraloría para evitar en el futuro errores y no dar ocasión de observaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahí, rapidito, jóvenes, una opinión y luego yo voy a comentar otra cosita y ahí pasamos al siguiente punto. En 5 minutitos tenemos que terminar esto. A ver, Licenciado, no se podría, ya que la Contraloría tiene sus propios auditores contratados dentro de la misma institución. correcto. A ver, es importante lo que dice su compañero Adrián, es importante, jóvenes. Imagínense, yo voy a meterme ahí donde están otros auditores haciendo. Cada auditor celoso de lo que hace, jóvenes. Y ustedes tienen que ser celosos también de lo que hagan. No permitan que alguien, ¿quieres que te ayude en tu auditoría? Te ayudaré. No, no. Primero, no va a permitirse estos auditores que van a permitir que yo me meta, ¿no? Bueno, cooperar en todo lo posible. Esa cooperación, ¿a qué se refiere, no? Habría que ver un poco cuál es el nivel de cooperación, ¿no? Lo que sí yo no puedo entrometerme en un trabajo independiente, haciendo de otra institución, ¿no? Yo no puedo meterme, jóvenes, en medio de ese trabajo, ¿no? No puedo, voy a entorpecer a ese trabajo, no puedo meterme a mirar lo que están haciendo o cómo están haciendo su trabajo, ¿no? Cada tiene su metodología y sus procedimientos, ¿no? Propios que están trabajando. Yo no puedo interferir en el trabajo de otras unidades, de otras instituciones, ¿no, jóvenes? Como tampoco quisiera que interfieran también mis actividades, ¿no? Terceras personas. Ustedes como auditores es un trabajo independiente, por eso dicen jóvenes, ¿no? No es que aquí hacemos un club de auditores y trabajamos todos aportando, no, ¿no? Cada uno tiene sus responsabilidades asignadas y debe desarrollar las labores que le han asignado de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, jóvenes, esto había que explicarle también, ¿no? Con mucha tacto, mucha diplomacia, que no se puede interferir en el trabajo de este tipo de instituciones porque tienen sus propios procedimientos, metodología y con toda seguridad nos van a pedir, ¿no? Que no interferamos con su trabajo, ¿no? Que no... Habrá que hacer notar que el trabajo de la auditoría es independiente, ¿no? Completamente independiente. Eso había que colocar con sus palabras, jóvenes. Ya, ¿qué comentarios y modificaciones haría? Así, hemos sometido a auditoría a la contabilidad de la empresa para el ejercicio cerrado y certificamos que los tasas de ingresos y gastos que antecede están de acuerdo con el IPS de contabilidad. ¿Qué está mal acá, joven? A ver, ¿está bien este párrafo? ¿Poner un informe así, algo así?
Licenciado, tendría que especificar que están realizados de acuerdo a las normas contables vigentes en el país. Ya, a ver, jóvenes. Primero, jóvenes, no podemos certificar nada en la vida. ¿Qué cosa van a certificar? ¿Ustedes van a certificar algo? Certificamos, dice. ¿Qué cosa están certificando? Nada, jóvenes, no podemos certificar nada. Ya, esa palabra está completamente mal. Ahora, si es un dictamen financiero es otra cosa, ¿no? Lo que los dictámenes hay que colocar si presentan o no razonablemente los estados financieros, ¿no? Habrá que colocar eso, ¿no? Hay dictámenes con salvedades, hay dictamen limpio con salvedades, negación y abstención de opinión, 4 tipos de dictámenes y esa auditoría final. Ustedes ya conocen eso. Pero acá no podemos certificar nada, jóvenes, nada. Eh, Hemos sometido a auditoría a la contabilidad de la empresa. Entonces, que el estado de ingresos y gastos que antes está de acuerdo con el IPS de contabilidad, nada que ver con. Primero, no certificamos nada, ¿no? Y no se adecua tampoco un párrafo de un dictamen de una auditoría financiera, jóvenes. Ahora, si es una revisión de ingresos y egresos, habrá que hacer notar, ¿no es cierto? Eh, que está de acuerdo con los libros de contabilidad. Si estoy revisando ingresos y gastos, tendré que ver la sustentación, ¿no? Es importante ver los respaldos, la sustentación de esos ingresos y gastos, ¿no? Entonces, no tanto esto del IPS de contabilidad, tampoco no es adecuado poner a CAPS jóvenes, ¿no? Habrá que, bueno, no sé qué tipo de auditoría estamos desarrollando, pero está mal, ¿no? Mal redactado esta parte. Primero, no se debe incluir, certificamos, y habrá que hacer notar acá, no estamos haciendo notar algo importante, ¿no? La sustentación, los respaldos, ¿no? Respectivos, ¿no? Cuando se hace una teoría de gasto, hay que ver respaldos, jóvenes, la sustentación, ¿no? Igual de los ingresos, ¿no? Si esos gastos están debidamente sustentados con autorizaciones, con documentos, facturas, cotizaciones, cuadros comparativos, informes de adjudicación, qué sé yo, jóvenes, ¿no? Entonces todo esto está debidamente sustentado. Igual con los ingresos, ¿no? Si está de acuerdo a cláusulas contractuales, está de acuerdo a contratos, no sé, qué tipo de acuerdo a las ventas efectuadas, a las cláusulas, ¿no? Reitero, ¿no? Cuando son ventas importantes, habrá que ver, ¿no? Las condiciones, ¿no? Condiciones de pago, etcétera, etcétera, si todo eso cumple. Entonces acá está mal esto, ¿no? No se adecua, ¿no? Si es un dictamen, tiene que colocarse de acuerdo a las características de un dictamen, ¿no? Así es una auditoría puntual que se ha hecho a los ingresos de la empresa, habrá que hacer referencia, jóvenes, más que a libros, a sustentaciones, decía, ¿no? A las sustentaciones. Si están debidamente sustentados, había que colocar, ¿no? Habrá que hacer un detalle, una relación, ¿no? De todos esos gastos que se han revisado y ver el grado de observación que podría haber, ¿no? Cuestión de firmas, respaldos, todos los respaldos, las normativas, ver si se ha hecho de acuerdo al, ¿cómo se llama? El manual de adquisición de bienes, normativas que podrían existir, instructivos, circulares, qué sé yo. Ya, jóvenes, los últimos puntitos, los dos, tres, rapidito estos jóvenes. El auditor ha designado para hacer sección de valores por cobrar durante que se notó que uno de los libros auxiliares contiene errores de paz y que muchas gente eran difícilmente elegibles. ¿Piensa usted que el auditor interno debería hacer corrección, saber hacer correcciones necesarias en el libro auxiliar? Hay errores, jóvenes, errores. Entonces, si hay errores, ¿qué debemos hacer? Debemos corregir, dice acá directamente, hacer correcciones, preparar una lista de errores
Preparar una lista de dos para su inclusión en el informe. Discutir con el jefe de contabilidad y pedirle que corrija los errores. ¿Qué harían los jóvenes? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Hay errores de registro. ¿Corregimos, jóvenes, nosotros como auditores? ¿Corregimos y no decimos nada? ¿Hacemos una lista de errores o llamamos a su jefe y le decimos, oye, aquí han cometido un error, corregirlo rápido si no quieres que ponga en mi informe? Ya, ¿qué debemos hacer, jóvenes? Es rapidito, estamos ya sobre la hora. ¿Cuál de las tres opciones es válida? ¿O ninguna es válida? Inciso B, licenciado. Ya, perdón, ¿quién estaba hablando? Ya, a ver, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿se entiende, no, jóvenes? Hay errores. Yo como auditor voy a corregir esos errores y me callo, no digo nada, ya está corregido. Hago una lista de errores para incluir en mi informe. Y tres, hablo con el jefe de su unidad. Oye, han cometido un error acá uno de tus trabajadores. Corregirlo, por favor, rapidito, ¿ya? Para que no, si no voy a poner mi informe y va a ser peor para usted. ¿Cuál de las tres opciones es la válida? ¿O qué debo hacer? Licenciado, sería bueno acercarse al jefe de contabilidad y pedirle que corrija los errores. ¿Ya? Ya, Armando sugiere que hablemos con el jefe de contabilidad. ¿Están de acuerdo, jóvenes? El resto no hablan nada, jóvenes. Están callados y callados. Deberíamos hablar con el jefe de contabilidad, licenciado. Ya, Andrés está de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. Jóvenes, si hacemos un poco lo que sugieren sus compañeros, si nosotros vamos a hablar con los jefes y hacer que corrijan, ya no vamos a poner errores en nuestro informe, no vamos a poder informar nada en nuestros informes. ¿Qué vamos a colocar en nuestro informe? Se pidió a la jefatura y ya se ha corregido, ya no hay esa falla. Vamos a poner eso en el informe. La auditoría es POTS, jóvenes, y se hace lo que se ve, se anota. Es como en el cacho, dice, ¿no? Entonces, jóvenes, estas dos cosas jamás hay que hacer. Primero, yo no puedo corregir nada por terceras personas, que no es mi responsabilidad. ¿Yo qué tengo que ver con los errores de otra área, de otra unidad? Si yo corrijo eso, me estoy involucrando con esos problemas. Más bien me puedo ser sujeto a un montón de problemas. Eso lo corrigió el auditor. El auditor había corregido eso sin avisarnos. El auditor tiene la culpa. El auditor. Podemos quedar muy mal, jóvenes. La opción que dicen de hablar con el jefe, yo no puedo alertar. Le voy a decir, oye, corregirlo. Entonces, ¿qué voy a poner en mi informe? No voy a colocar nada. Entonces, ¿para qué estoy haciendo una auditoría? La auditoría hay que anotar lo que se observa, las fallas. Entonces, la opción correcta es este inciso B. Una lista de errores y no digo a nadie hasta discutir el informe, ¿no? Esto tengo que incluir en mi informe. Los errores se incluyen en los informes, jóvenes. Se incluyen. Obviamente habrá que discutirlos antes de su inclusión definitiva, ¿no? Pero ya son errores, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando hay errores hay que tener mucho cuidado, ¿no? El reemplazar, ¿no? Estaba sin sustento, ahora pon este documento después de una semana. No. Uno al hacer la auditoría es como una fotografía que estamos sacando. No había ese documento y listo. Se pone eso en el informe, ¿no? Entonces, ese trabajo del auditor joven, la fiscalización es esa. Poner las fallas, las deficiencias, para eso se hacen los informes, para eso hemos revisado, ¿no? Estamos encontrando que no tiene sustentación o registro adecuado a algo, hay que observar, ¿no? Observar en el informe. Ya no hay que alertar ni hacer, peor todavía hacer por cuenta propia, hacer una corrección, ¿no? No nos metemos a esas cosas, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con zapatero a zapatos, como dice, ¿no? La auditora hace su trabajo de fiscalización, pone su informe y se acabó. ¿Ya? Entonces eso hay que tener cuidado. A ver, los últimos dos puntitos.
durante el examen de cuentas por cobrar, el auditor descubre que una de las cuentas tuvo una cantidad muy superior a las demás, decide examinar evidencias comprobatorias de la misma, discuta la confianza relativa y razonable. ¿Ya? ¿Cuál de estas es la más confiable? Cuando estamos revisando las cuentas por cobrar. A ver, rapidito, jóvenes. Queremos comprobar, hemos visto que hay una cuenta bien elevada. Queremos verificar algunos documentos para comprobar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo más confiable, jóvenes? La confirmación bancaria, licenciado. Ya. Jóvenes, ¿qué va a hacerlo cuando ustedes revisen algo? ¿Qué documentos son más importantes? Los que provienen de fuente externa, jóvenes. Esos documentos hay que tener o hay que revisar con más detalle. Los que han sido elaborados por terceras personas, gente que no está involucrada con la empresa, comprometida con la empresa. Entonces, de todos estos, los documentos externos son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, una confirmación, ¿no? Es bien importante. Una carta recibida por Contea, no, pues Contea puede estar ahí manipulando la información, ha hablado a alguna persona para que le envíe una confirmación favorable. Entonces, ¿qué es importante? Esta de acá es la más importante, ¿no? Una confirmación que ha recibido el auditor interno de un tercero, ¿no? Ese tercero no se va a querer comprometer a ayudar a nadie. Ahora, otro tipo de documentos, los documentos internos pueden haber sido manipulados, pueden ser, alguien está queriendo favorecer, ayudar a alguien. Todos los que provienen de fuente externa, ¿no? Confirmación bancaria también es importante, lo que tiene su compañero, porque es externo. El banco no se va a prestar a querer ayudar a alguien. Y después los internos. Ahora, ¿esto qué significa? Que no por eso voy a dejar de ver otros documentos internos. Debo también revisar, jóvenes. Tanto los externos tomar mayor consideración si quieren, pero también tendré que tomar algunos documentos internos. Es decir, tengo que comprobar de varias maneras. Eso hagan siempre, jóvenes. De varias maneras traten de verificar, ¿no? Llegar al mismo resultado, ¿no? Ver de varias maneras comprobar, ¿no? Comprobar a través de varios documentos, comprobar un problema, una falla. Es importante eso, jóvenes. Pero las que provienen de fuente externa son las más confiables, porque nadie externo va a querer comprometerse mucho a ayudar a alguien dentro de la empresa, ¿no? Una institución bancaria, un cliente va a decir, va a querer certificar algo incorrecto. No, jóvenes. Ya, el último puntito, jóvenes. A ver, nos tenemos que ir en un minuto. A las 12:30, el auxiliar de auditoría interna que se encontraba examinando los registros de impuestos de la entidad tenía el escritorio completamente cubierto con varios papeles de trabajo. Él interrumpió inmediatamente su trabajo, pero no queriendo dejar su escritorio con tal apariencia de desorden, se tomó algunos minutos para clasificar los papeles y agruparlos en forma adecuada, colocando un pesado cenicero encima de ellos. Usted, como auditor interno, jefe, ha observado esta acción. ¿Cuál es su opinión y qué recomendaría? A ver, rapidito, jóvenes, ¿qué está mal acá? Un junior, un auditor junior, ¿le hemos visto haciendo esto? Licenciado, sería peligroso poner el cenicero porque podría quemar esos papeles. Ya hay un peligro, un riesgo. Una colilla de cigarro se ha caído a un papel y se ha incendiado la oficina. Y hay un riesgo, dice su compañero. ¿Están de acuerdo con él? Sí, Lice, también la falta de cuidado en la documentación. Ahí está el detalle. Está bien, Armando. A ver, hay dos problemas importantes, ¿ya? Bueno, el riesgo de que hay un incendio, evidentemente hay riesgo, ¿no? Pero hay dos problemas importantes. Uno lo ha dicho Armando ahorita. Desorden, jóvenes. Cuando hagan sus trabajos de auditoría, no hagan desordenadamente, jóvenes. No picoteo los trabajos. No hago acá un trabajito, otro aquí al ladito, allá otrito, acá otrito. Y voy haciendo de todos un poquito. No es la forma adecuada de trabajar.
Se hace un trabajo, se concluye, se guarda la documentación, se comienza el otro trabajo, ¿ya? Es un trabajo ordenado, secuencial, profesional, el trabajo del auditor jóvenes. No es un trabajo improvisado, desordenado, no. Desorden es malo a cualquier nivel, a nivel personal, a nivel profesional, a cualquier nivel. Ser desordenado es complicado, jóvenes, eso hay que evitar. No es algo positivo, ni a nivel personal tampoco, ¿no? Hay que ser ordenados en la vida, dice. Entonces, eso es importante. Ahí hay desorden, ¿no? Varios papeles tiene y es hora de salida y los agrupa y los pone a un ladito. No es forma de trabajar. El otro problema es el resguardo, ¿no? Yo debo dejar papeles así en mi escritorio. Hay personal de limpieza, personal que entra, mira, puede estar hojeando mis documentos. O puede haber un vientecito y se vuela algún papelito y chao, lo han barrido con... Ya, y hay un último problema. ¿Cuál es el problema, jóvenes? Uno, desorden. Dos, falta de un resguardo adecuado, ¿no? Y tres, ¿cuál sería el tercer problema? Hay un problema más importante. Se pierde la información. Ya, el tercer problema, jóvenes, cenicero. ¿Se debe fumar en áreas públicas? Jóvenes, no todos fuman, pues. Hay lugares de fumadores, ¿no? Áreas de fumadores. Si uno le gusta fumar cigarritos, tendrá que irse al aire libre, ¿no? No se puede fumar al interior de oficinas, jóvenes. Si usted comparte un ambiente con alguien, ese alguien puede no querer fumar. Y no se puede a uno obligar a aspirar un humo que es nocivo, ¿no? Sabemos que el cigarro es algo muy dañino, jóvenes. Entonces, el tercer problema es ese, pues, que hay un problema también en ese sentido, ¿no? No es un área de fumadores las oficinas jóvenes. No se debe fumar en un espacio de una oficina, ¿no? Por respeto a los compañeros que están ahí junto a uno, ¿no? Trabajando con uno. Si uno le gusta fumar, tendrá que fumar en otros espacios abiertos, ¿no? Donde no moleste a nadie o perjudique a nadie. Los tres problemitas hay, jóvenes, ¿no? Uno, el desorden. Dos, el cuidado, el resguardo de documentos. Y tres, que no debe, al tener cenicero se entiende que ese auditor fuma, pues, ¿no? No debe fumar en espacios, ¿cómo se llama? En ambientes de oficina, donde se comparte oficina con otras personas, ¿no? El compañero o compañera de al lado pues no fuma, ¿y qué va a hacer? ¿Le vamos a intoxicar con cigarro más al compañero o compañera? No, ¿no? A muchas personas hace daño el cigarro, no fuman. A algunos les gusta, otros no a todo el mundo gusta, ¿no? Ya jóvenes, entonces, habríamos concluido esto. ¿Para cuándo subirían este trabajito? Uy, ya sido la 1 de la tarde. A ver, mañana jueves, o mañana es miércoles, ¿no? Para el jueves podrán subir esto ya, jóvenes. Para el viernes, Sí, Liz, está Ya, bien. para este jueves voy a poner, para el jueves voy a poner para que suba, ¿ya? Está bien, Lisa. Tienen control de lectura el jueves, no se olviden. Ya, a ver, podría ser también para el viernes, porque tienen control de lectura también el jueves. Ya, Sí, podemos ya dejar analizo. no hay problema. Vamos a quedar acá, jóvenes. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Perdón. El control de lectura, ¿de qué temas son? ¿Dices? Normas de auditoría operacional, está en la plataforma, tienes que checar la plataforma. Normas de auditoría operacionales, hay que leer deben ser unas, no sé, 30 hojitas o menos. Ya tienen que leer esa normativa, ya que rige para la auditoría en el sector público. Ya jóvenes, entonces vamos a quedar acá. Un favorcito. ¿Sí?